¿Les ha pasado que van empezando en las inversiones, en esto de las finanzas, y buscan alguna estrategia de inversión y les salen infinidad de ellas en internet y no saben cuál elegir o cuál es la mejor para ustedes? Pues en este episodio vamos a ver cuáles son las más recomendables, cuáles no se recomiendan, solo veremos algunas de ellas y algunos tips para que sepan cómo elegir la mejor inversión para cada uno de ustedes. ¿Qué onda? Bienvenidos a su podcast Finanzas para Todos, donde hablamos de finanzas, inversiones, creación de fuentes de ingresos, criptomonedas y demás temas afines. Yo soy Jesús Hurtado. ¿Qué onda? Yo soy Jonathan. Bueno, pues el día de hoy veremos una cuestión importante para iniciar a invertir, ahora sí de manera directa. Ya vimos en capítulos anteriores cómo empezar a preparar tus finanzas para iniciar con las inversiones, primero con un fondo de emergencias, cómo acabar con tus deudas y cómo generar un perfil de inversor. Ahora sí vamos a ver directamente cómo tomar decisiones concretas para planear tus inversiones a futuro. Esto dependiendo de varios parámetros como son tus metas, tu edad y demás. Entonces vamos a analizar algunas estrategias de inversión que comúnmente encuentran en internet. Si se han metido a buscar van a ver que hay infinidad de ellas, pero pues no todas realmente son tan convenientes o cada una es conveniente dependiendo pues las circunstancias de todas las personas. ¿Qué onda? Pues vamos a empezar. Primero que nada, vamos, como dice Chuy, la aclaración de que buscamos en internet estas estrategias y las vamos a analizar, vamos a darles un punto de vista, pero pues obviamente no es recomendación, ¿verdad? No, solo algo personal. Algo personal, entonces ustedes pueden tomar en cuenta algunas. Si les funciona y ven que se adapta a su perfil de inversión, pues adelante, la pueden utilizar. Primero, para empezar, vamos a hablar, creo que ya habíamos hablado de esta en capítulos anteriores, ya la habíamos mencionado antes de, sí. No con este mismo nombre, pero anteriormente la habíamos llamado como dosificación. Sí, también así se le conoce. Así se le conoce normalmente. Y de hecho, el nombre original de esta estrategia de inversión es Dollar Cost Averaging, porque esta estrategia surgió en Estados Unidos. El objetivo de esta estrategia de Dollar Cost Averaging es elegir un activo. En este caso, pues obviamente no les vamos a recomendar ningún activo. Ojalá y ustedes puedan ver nuestros episodios anteriores y puedan llegar a una conclusión de qué activo les conviene a ustedes invertir en esta estrategia. Pero en otras palabras, en pocas definiciones, en una definición simple que puedan entender, es simplemente invertir una cantidad mes con mes fija en un activo. ¿Qué haces? Que aunque el precio del activo esté fluctuando dentro del mercado, tú vas a invertir, pongamos un ejemplo, $500, ¿no? $500 cada mes. Es un decir, obviamente no aquí no invierte $500 ni nosotros al mes todavía. Pues claro, ¿verdad? Entonces es un decir para, bueno, vamos a hablar en pesos. 1,000 pesos mexicanos. Para la banda, para la banda, güey. Va. 1,000 pesos mexicanos los vas a invertir de manera mensual, pero a pesar de la fluctuación del precio, tú vas a ir adquiriendo este activo independientemente de su valor. La principal ventaja es que logras promediar el precio de entrada del activo. Por ejemplo, puedes comprar, no sé, hipotéticamente un activo que cuesta 10 pesos el primer mes, el segundo mes lo vas a comprar a 12, pero el tercer mes lo compras a 8. Entonces lo que hace esto que tu precio de entrada sea promediado, equiparable. Entonces a largo plazo podría generarte una buena ganancia. Por ejemplo, güey, podrías usar esta estrategia, a mí se me ocurre, en un activo que posiblemente no sea tan riesgoso, el oro. Posiblemente podrías optar por comprar oro de manera constante, y esto hace que, a pesar de que el oro sube y baja, sabemos que a la larga el oro siempre se ha valorado y siempre ha subido de precio. Entonces, invertir constantemente en este activo hace que tu precio de entrada se promedie. Cuando suba, tú vas a obtener una buena ganancia, porque a pesar de que no estás comprando y no te estás basando, si no saben qué es el análisis técnico, no es importante, pero también les puede ayudar a tomar una decisión. Pero con análisis técnico, bueno, sin análisis técnico todo esto se olvida. Tú puedes invertir constantemente en el activo y al final de cuentas, pues como siempre decimos, y creo que en todos los pinches capítulos decimos a largo plazo, ¿no? Sí, a largo plazo, cuando sigas comprando te pones un precio límite. Cuando llegue a este precio lo voy a vender todo, pero todo lo que compraste, tanto cuando subió como cuando cayó, te puede dejar un buen rendimiento. Que obviamente, no sé, cabrón,
Podríamos decir que sí funciona, pero no lo sé, también depende mucho del activo en el que estés invirtiendo. Yo les di ahorita el ejemplo, por ejemplo, en oro, pero también podría funcionar, no sé, he visto que muchas personas actualmente lo están utilizando en Bitcoin porque es muy volátil, pero al final de cuentas, aunque lo compres en precios muy bajos, siempre sube, siempre tiende a la volatilidad de este activo, hace que siempre puedas generar un buen rendimiento. Y más si lo dejas, si Bitcoin llega a sus precios históricos, posiblemente esta estrategia te pueda servir. ¿Por qué? Porque ahorita está en un valor bajo. Ahorita su precio más alto fue por arriba de $60,000. Ahorita cuesta como 24, 25 al momento de este video. Entonces, comprarlo ahorita, y si te baja a $19,000 otra vez Bitcoin, lo vuelves a comprar. Si te baja a 16, lo compras. Pero tú sabes que no te vas a deshacer del activo. Tu primera compra, imaginemos que la haces al precio actual del mercado en 25,000 y baja. Ojo, no tienen que invertir los 25,000. Estamos hablando de fracciones. Pueden invertir la cantidad que quieran. Así es. La parte de Bitcoin es que puedes comprar fracciones, no tienes que comprar el Bitcoin completo. Entonces, posiblemente esté en 25 y te baja a 20. Pero en un mes te sube a 30. Entonces, lo que tú compraste es 25, luego con 20 y luego te sube a 30 y te deshaces de él. Entonces, con un activo volátil posiblemente pueda funcionar, que es muy riesgoso, sí lo es, porque incluso sí, claro, puede yéndonos bajar. a que es largo plazo, Sí, es no a largo plazo. Deshacerte de él en cuanto obviamente suba. Entonces podríamos decir que sí funciona, te podría funcionar en este activo. En el oro también habría que ver en qué momento En lo muchos, estás pues, adquiriendo, o sea, ¿no? en general es una estrategia general. Así es. Más genérica. Primero, pues, principalmente se trata de eso. Esta estrategia es comprar de manera constante independientemente del precio. A ti no te importa el precio. A ti lo que te importa es irlo comprando de manera escalonada, y al final de cuentas a largo plazo puedes generar una que se buena promedie ganancia. y obtengas una Que ganancia. a lo mejor, bueno, yo lo considero una buena inversión si también sabes en qué activo lo Sí, estás claro, para invirtiendo. ello pues ya están los otros capítulos para elegir el activo que más te convenga. Porque, por ejemplo, ¿tú qué consideras, güey? ¿Que sí te puede funcionar o que ni más? Sí, yo en general sí considero que es algo básico que debes aplicar en general, sobre todo si estás invirtiendo a largo plazo. Si quieres una cartera pasiva, es mucho mejor todavía. Incluso puedes hacer que tus pagos se hagan en automático de tu tarjeta y se vayan haciendo para que tú no tengas que estar administrando, y de este modo a largo plazo ya estás más asegurado sobre toda la volatilidad del mercado, como en la actualidad, que se mueven mucho, que hay muchas caídas, pues estás protegido ante ellas, porque entre más va bajando tú vas comprando más barato cada mes, y en algún momento, como sabemos, el mercado es cíclico. Lo que va a pasar es que a la hora de la subida tú vas a recuperar de lo que te habías comprado caro y fue bajando, recuperas esa pérdida y encima estás sacando las ganancias de lo que compraste barato. Así es. Entonces, bueno, de manera personal, y no es una recomendación, sí considero que puede funcionar. Por ejemplo, ya tenemos un video de índices y de ETFs. Podríamos considerar, por ejemplo, el S&P, que sabemos el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Podríamos comprar este activo y a largo plazo posiblemente... Sí, generalmente es donde se aplica mucho. Sí, en creo ETFs, que he del visto S&P que 500. la mayoría de las personas lo aplican ahí en el S&P 500. Sí. Eso era buena estrategia. ¿Por qué? Porque el S&P 500 históricamente siempre ha dado un rendimiento. Obviamente, pues como siempre a largo plazo. Que cuando cae sí le cuesta un poquito a la economía en general recuperarse. Pero podríamos considerar una buena opción, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente estrategia? La siguiente estrategia es el All Weather Portfolio, o el portafolio para todas las ocasiones. No, qué pendejo, no son todas las ocasiones. Para todos los seasons, como weather, para todos los... Es que weather es clima, pero es para todas las estaciones. Estaciones del año. Bueno, el siguiente es el All Weather Portfolio de Ray Dalio, que en la traducción pues sería el portafolio para todas las estaciones. ¿En qué se basa esto? Que tu portafolio pueda estar siempre preparado para cualquier inconveniente, ya sea que haya inflación, que haya deflación, ya sea que haya una crisis, que haya un auge en el mercado, que tú puedas aprovechar tanto esos auges y también puedas estar prevenido ante posibles caídas. ¿Y en qué se basa? En la diversificación. Entonces, vamos a ver, es un tema que hemos visto y aquí es lo que aplica principalmente. Pero esta estrategia es de Ray Dalio, ¿verdad? Sí. Ray Dalio, ok. Así es. Entonces,
pues no sé, igual como introducción, como dato interesante, Ray Dalio ha sido históricamente uno de los mejores inversores en la historia, ha conseguido muy buenos rendimientos, entonces por ello su estrategia pues es tan reconocida, ¿no? Porque incluso ha dado muy buenos rendimientos. Esto se basa en separar porcentajes de tu inversión en distintos activos. Para empezar, el 30% él lo recomienda en acciones de Estados Unidos. En este caso sí, nosotros incluso estando en México o en cualquier otro país de Latinoamérica o hispanohablante, de donde nos miren, pues hasta la fecha sigue siendo una buena inversión. ¿Por qué? Porque sigue siendo Estados Unidos la primer potencia, por ende, el invertir en sus empresas que además son transnacionales, pues nos daría las empresas más fuertes y nos daría una inversión bastante fuerte, digamos, entre riesgosa y segura por la fortaleza de las empresas, pero nos expondría bastante el mercado por si hay algún auge, sacar el mayor provecho. Entonces, nosotros de este modo recomendaríamos, por ejemplo, invertir, un ejemplo nada más, en un ETF que sería el S&P 500, que es el que invierte en las empresas más fuertes de Estados Unidos. Hay otros ETFs que invierten en toda la economía de Estados Unidos, otros en toda América del Norte. Ya quedaría decisión de cada uno de ustedes. Ya vayan viendo los otros videos y van a aprender incluso más del tema para saberlo aprovechar. Después recomienda el 40% de tu dinero invertirlo en letras del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo. En este caso, por ejemplo, nosotros en México, pues lo invertiríamos en bonos. En UDI bonos. Pues sí, si es a largo plazo, aquí en México vendrían a ser los UDI bonos, o no, más bien, pues cualquier... Es que hay diferentes, o sea, podrías tomar... Sí, miren, como vimos, el chiste es invertir en deuda del gobierno, ¿no? Que sería en renta fija, ya está el video de renta fija, algo que sea mucho más seguro, que esté respaldado por el gobierno, lo que en México vendrían a ser los CETES. A ver, entonces 30% en acciones, ¿no? 40% en una tasa fija a largo plazo. A largo plazo. Okay. En este caso, por ejemplo, pues podrían ser los UDIbonos o podrían ser en general los bonos que te los dan a 5 o 10 años y ya te dan una tasa segura para todo ese tiempo. O incluso, como dijiste, los UDIbonos que te protegen contra la inflación en todo ese tiempo. Por si tenemos una crisis y la inflación aumenta demasiado, pues ya estás protegido. Lo que brinda esta parte de la inversión es la seguridad. Después, las letras del Tesoro a mediano plazo, que en México pues también podrías irte más a los CETES directamente. ¿Por qué? Porque como es ya más a mediano plazo, pues ahora sí, si hay un auge en el mercado o si aumentan las tasas de interés porque hay mucha inflación, pues tú podrías sacar provecho de esto. Siempre que vayan subiendo, pues ir aprovechando. Como ahorita que los CETES han estado subiendo su tasa de lo que te pagan, pues ha convenido tenerlos como más a corto plazo porque vas aprovechando cuando vuelves a comprar que el aumento de las tasas, que si lo hubieras comprado a largo plazo. Pero está cabrón porque fíjate que el otro día estaba viendo que dicen que realmente el porcentaje de inflación que existe actualmente no es el verdadero. Realmente en costo de alimentos sí podemos ver un aumento muy alto. Ah, claro. Es que obviamente son cifras oficiales las que te dan como inflación. No les conviene decir que tienes una inflación del 20%. Ve el huevo ahorita cómo subió, ¿qué te gusta? ¿70%? O sea, sí subió mucho. Salieron noticias y todo de esto. ¿Y qué sacó? No, es que fue invierno y pues las gallinas se enferman, se mueren y pues hay menos huevo y eso es lo que sube. Pero no es la inflación en general, que es absurdo porque pues, la inflación en sí es el aumento en la canasta básica. Pero como promedian con muchas otras cosas de la canasta básica, pues como te digo, promedian y ellos pues lo bajan a una tasa que en sí... Saben que el publicar estas tasas va a mover los mercados, va a tener un impacto en los mercados. Claro. Entonces no les conviene de pronto publicar una tasa muy alta. Pues yo, y lo habíamos dicho en otros episodios, no es meternos en asuntos de política, pero creo que es lógico que no van a publicarte el dato real, ¿no? Yo creo que si te dicen que ha habido un 8, 9 o 10% de inflación, yo no he visto ningún producto que haya subido eso. Siempre veo más. Pero ¿sabes cuál es el pedo de esto? No creo que realmente... Es un tema político como tú dices, pero realmente la inflación no deriva 100% del gobierno. Hay muchísimos factores. Claro, hay muchos factores. Exacto. Pero él es quien publica la tasa. Bueno, sí, y no él, pues, incluso es el banco, en este caso en México, el Banco de México, y el banco no depende directamente, no depende de nadie, ¿no? Es un organismo autónomo.
Entonces, pero aún así pues hay intereses, ¿no? O sea, al final el presidente, el gobernador del Banco de México lo pone el ejecutivo, ¿no? Entonces, pues obviamente hay intereses ahí. No vas a publicar una tasa que no te convenga en cuanto a tu economía. Claro. Entonces, igual, pues estás protegido. El punto es ese, protegerte de cualquier cuestión con bonos del gobierno. Ahora pasamos a, ya tenemos el 30% en acciones de Estados Unidos, lo que vendría a ser el S&P 500 como lo recomendamos, en algún ETF como los de Spider o los de Vanguard, que son los más baratos. Ya lo vimos en el episodio pasado, pueden ir a checarlo. El 7.5 en productos básicos diversificados. Estábamos incluso hablando antes del video. ¿Cómo diversificarías en esto? En productos básicos lo tomábamos, por ejemplo, como commodities, que van a ser de primera necesidad. Por ejemplo, aquí el petróleo o el litio, que está teniendo un auge, ¿no? Hay ETFs que invierten en empresas mineras de estos productos o que los comercializan y demás. O incluso ETFs que invierten directamente en el activo físico. Pues no necesariamente tienen que ser como ese tipo de activos, también podría ser maíz, café. Sí, exacto, de primera necesidad, otro tipo de commodities. Y también existen o empresas, incluso empresas que comercialicen o produzcan productos alimenticios o en general de primera necesidad. Sí. Ya sea que los vayan a buscar, ahí vamos a ir viendo este tipo de empresas. Si conviene a lo mejor, como hemos dicho, analizar acciones de una empresa en específico, pues es un tanto más complicado. Pero pues ya queda a criterio de cada quien. Creo que este 7.5 sí es bastante personal, el tomar la decisión de en qué empresas de productos básicos invertir. Porque te expones bastante al mercado para poder sacar una buena rentabilidad, pero tienes la seguridad de que siguen siendo productos básicos. ¿Sabes? Es una buena elección. Y al final, el otro 7.5 restante, él recomienda invertirlo en oro. Como habíamos dicho, es un activo que siempre se aprecia. Se le considera un activo refugio porque en tiempos difíciles, pues la gente se refugia en el oro para cuidar el valor de su dinero, porque generalmente no se deprecia. Entonces, aquí también te da seguridad y te da la ventaja de que el oro en ciertas situaciones de crisis, pues aumenta bastante su precio y podría exponerte a ese tipo de ganancias. Sí, por ejemplo, ahorita que estamos, bueno, el día de la grabación de este video es mediados del mes de marzo 2023. Tenemos las noticias de que han quebrado bancos en Estados Unidos. Entonces, realmente las empresas, no solamente de los bancos que quebraron, sino de los bancos de primera necesidad, como es Santander, BBVA y todo el Bank of America y todo este tipo de bancos, incluso sus acciones están cayendo, y el oro, la plata, el litio, commodities más, el platino y todo este tipo de activos están subiendo. A lo mejor no mucho, pero todos los inversores corren de tener tu dinero en acciones de un activo que sabes que se está devaluando a pasarlo a un activo de refugio, sabes que a largo plazo te va a hacer ganar, ¿no? Sí, va a mantener mejores ganancias. Y podemos tomar en cuenta esto, incluso lo pueden checar ustedes que está pasando en este momento, para que vean que no es mentira, este tipo de activos siempre han sido activos refugios y tienden a subir un poco. Así es, bueno, esta es la estrategia en general del All Weather Portfolio de Ray Dalio. En pocas palabras, ya sería 30% en acciones, 40% de Estados Unidos. Acciones de Estados Unidos. 40% en bonos a largo plazo. 15% en bonos a mediano o corto plazo. 7.5% en materias primas o de primera necesidad. ¿no? Exacto. Y 7.5 en oro. Entonces el 100% del capital se divide de esta manera. Y pues a Ray Dalio le ha funcionado, que pues tiene un excelente inversor, y creo que para inversores que van empezando es una buena estrategia. Ok. Entonces, la otra estrategia de la que encontramos por ahí información es una que se llama Dogs of the Down, que ahí perdonen el inglés. Esta estrategia nació por primera vez en 1991 por Michael Higgins, no sé si así se diga. Entonces, consiste en tomar a las empresas que dan mayor dividendo del índice del Dow Jones. Que han dado mayores dividendos. Así es. ¿Cómo funciona? En pocas palabras, en primer lugar, esto se hace de manera anualizada. Al principio de año tú vas a escoger 10 empresas del índice del Dow Jones que den dividendos, y te vas a basar en la ganancia anterior. Entonces, si el año anterior una empresa te dio buenos dividendos, tú la vas a tomar en cuenta para volver a invertir en ella por ese año. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que solo lo tienes que analizar al principio. O sea, al principio del año escoges 10 empresas y todo tu capital lo diversificas en estas 10 empresas. Entonces lo mantienes hasta el final de año, y al final de año vendes todo y al siguiente año lo vuelves a hacer. Entonces es simple,
escoges 10 empresas del Dow Jones con mayor rendimiento en dividendos. Hay que hacer la aclaración, no de la valorización del activo, no, los dividendos, el porcentaje que te dan. Pero, no sé, siento que no es buena. Por ejemplo, tengo el dato que en 2016 se logró un rendimiento del 20% frente al 17% que dio el índice en general. Pero en 2017 se obtuvo un 19% con esta estrategia frente al 25% que te dio el índice general. Entonces podríamos considerar que es más rentable. Bueno, a la información que tenemos es muchísimo más rentable, mejor comprar un ETF que replique al Dow Jones que directamente hacer esto. ¿Por qué? Porque también te vas así como de, pues si esta empresa pegó el año pasado, yo pienso que va a pegar el otro año. Sí, o sea, y los rendimientos pasados no te aseguran rendimientos futuros. Exacto. O sea, Entonces, es una premisa de las inversiones. Creo que esta estrategia como que sí no me latió tanto, pero pues sí, es una de las que por ahí recomiendo. Yo en general, o sea, es popular, pero yo en general no la recomendaría tampoco. No, o sea, el analizar en general empresas sin tener tanta experiencia no la recomiendo. 2, estar vendiendo cada año. Y 3, o sea, puede ser un año como cuando fue la pandemia que, o sea, pues fue un año en el que todo el mercado se fue para abajo. Al final, independientemente de los resultados pasados, cuando empezó esto se fue para abajo y es un año en el que perdiste. Van a decir, bueno, el siguiente año lo recuperas. Entonces, ¿para qué estás comprando y vendiendo? Y aparte no diversificas mucho. 1, no diversificas tanto. Realmente solo tienes esas 10 empresas. 2, necesitas mucho capital para comprar directamente acciones de esas empresas. Exacto. O sea, para comprar, si mínimo 10 acciones, pues es muchísimo dinero en dólares, no se diga en pesos. Y para nosotros que son finanzas, para la banda, pues generalmente la banda no tiene dinero para comprar 10 acciones directamente. Es mejor comprar el ETF del Dow. Si al final te interesa ese tipo de empresas, entonces generalmente yo no lo recomendaría. No, güey, en ninguna circunstancia. La verdad es que y más no que nada, ¿sabes? Porque realmente invertir en empresas sí conlleva tener un conocimiento un poquito más amplio. Mucho más amplio. Sí, claro, porque hay que analizar ahora sí que el rendimiento, la deuda, absolutamente todo lo que el flujo de caja, o sea, muchas otras cuestiones que tienes que analizar, sus libros contables y demás, saber analizar realmente las empresas para empezar a invertir en ellas. Entonces, en general, este no sería un parámetro recomendable, o sea, el resultado del año pasado no para invertir en este. No te asegura que vas a ganar al siguiente año, o sea, si el año pasado... Y peor si solo te basas en un año, o sea, el anterior. Si estás viendo el historial de la empresa... Y por ejemplo, ahorita de lo que mencionaba ahorita, güey, de lo de los bancos, de que están quebrando los bancos y pues obviamente el Dow Jones va hacia abajo. Va hacia abajo porque las empresas que están tomadas en cuenta en ese índice también están bajando. Entonces, imagínate un año en el cual sabes que va a haber pérdidas. Por ejemplo, si tomas en cuenta desde que empezaron a caer las bolsas, si no mal recuerdo fue a mediados del año pasado, principios mediados. No, principios mediados, porque recuérdate que... O sea, después de la recuperación cuando empezaron a que las tasas de interés en Estados Unidos estaban en 0 y empezaron a imprimir dinero, a regalar a la gente, empezaron a subir los activos. ¿Por qué? Porque toda la gente empezó a invertir en las bolsas. Entonces empiezan a subir las tasas desde el año pasado, las tasas de interés en Estados Unidos, y las empresas empezaron a bajar. Entonces, si te basas en eso el año pasado, tuviste puras pérdidas, porque el índice va hacia abajo. Y lo más seguro, que si de estas 10 acciones que escoges también están abajo. Entonces, un año te la vas a pasar en negativo. Entonces, considero que esta estrategia no es una buena consideración para esa estrategia. Esa estrategia no la recomendamos en general, pero es por si la veían en internet, por si se ponen a buscar. Bueno, para empezar esa no. No es de que no la recomendamos. Si alguien se quiere aventar, pues dice, órale, pues yo veo que aquí hay futuro, pues péguenle. Bueno, ya está cada quien, pues. Obviamente. Es algo personal. Pero pues no es una recomendación, 100%, bueno, esto no es así. Entonces, pues vamos con el siguiente, que es el modelo de Swensen. Este sí, bastante popular y muy conocido. Y en lo personal, pues lo aplico bastante, o sea, no al 100%, pero sí lo replico en buena parte en mis inversiones. ¿Por qué? Porque pues ya vamos a ver cuáles son sus características. Lo que busca el modelo de Swensen busca invertir en la economía en general. O sea, sabemos que en la actualidad, en general en las empresas, pues la economía ya está muy globalizada, ¿no? Y te divide pues entre que puedes tener crisis, puedes estar en un auge de algún lado, de otro, y toma todo esto en cuenta. Además de que busca la diversificación para darte seguridad ante situaciones difíciles y una exposición para poder aprovechar momentos muy buenos. Entonces, él lo divide también, como lo dije en el anterior, en porcentajes, siendo que el
el 30%, él también lo manda a acciones de Estados Unidos, que como habíamos dicho, pues lo más común y lo que yo recomiendo, no recomendar, pero lo que yo hago, pues invertir en el S&P 500 por medio de ETFs, que es lo más barato, lo más accesible y lo más sencillo sin que tengas que estar analizando. Por ejemplo, puede ser por medio de un ETF como los que mencionamos en el episodio anterior. Pues vayan a verlo para que vean qué ETF sobre el S&P 500 les conviene más. Y después el 15% recomienda invertirlo en acciones de economías desarrolladas. Esto pues para que tengas una exposición, así siguen teniendo un auge sus empresas, pues ya sigues aprovechando lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo invierto yo en economías desarrolladas? Por medio de un ETF de Vanguard, que es quienes tienen los ETFs más baratos junto con dos. O sea que tú actualmente estás utilizando como esta estrategia. Sí, pues, más o menos. O sea, no al 100% porque invierto en otros activos, pero sí me baso en este modelo. Okay. Me parece muy bueno. Entonces puedes invertir en un ETF que es el VEA, que es un ETF de Vanguard que invierte en economías desarrolladas. Después el 5% en mercados emergentes. Esto, pues economías, por ejemplo, como sería México, que ahorita está subiendo, y algunas otras economías que ahorita en tiempos difíciles están teniendo un auge, pues te expondrías a que siempre que tienes una economía en desarrollo o que tienes, por ejemplo, una empresa que apenas va creciendo, pues tienes un buen rango de crecimiento y podrías aprovechar esto. Claro que muchas veces, o sea, esta explosión no se da todo el tiempo, entonces por eso no le avienta tanto presupuesto, sería solo el 5% y, por ejemplo, en mi caso lo hago por medio de un ETF que es el VWO, también de Vanguard, que invierte directamente en economías emergentes. Ahora el 15% también lo invierte en bonos del tesoro, de Estados Unidos, pues obviamente es de allá. En este caso lo que serían CETES, ya sea que escojan CETES, UDIBonos, bonos, etcétera. Pero pues ya sería pues deuda del gobierno en general. ¿Por qué? Para brindar seguridad a tu cartera. Otro 15% en bonos protegidos contra la inflación, que ahí sí sería directamente en México. El ejemplo serían los UDIBonos, que es exactamente, te ofrecen un rendimiento, pero si al terminar el plazo en el que invertiste, este rendimiento es inferior a la inflación, ellos te dan el capital que falta para que tú puedas superar la inflación, y ahí incluso te estás protegiendo de una forma aún más segura que en los otros bonos del gobierno. Así y por último, el 20%, él recomienda invertirlo en inmuebles. Sabemos que históricamente los inmuebles pues han sido una inversión que se considera pues bastante segura, sabiendo invertir en ella y de buen rendimiento. Por ende, pues lo agrega para que te puedas tener, por ejemplo, ahorita que está este pedo de la gentrificación y que se está encareciendo mucho la vivienda y demás, bueno, pues podrías sacarle un provecho, porque si se encarece, al final tú ya sacas una ganancia y estás asegurado de que pues los bienes inmuebles al final ahí están, no se pierde por completo esa inversión, como podría suceder con una empresa que se vaya a la quiebra. Sí. Entonces, ¿cómo invierto, por ejemplo, yo en este tipo de activos? De dos formas. Puede ser por medio de ETFs, que pues saben que los recomiendo bastante, como sería el VNQ, que invierte en real estate de Estados Unidos, en bienes raíces de Estados Unidos, y algo que yo recomendaría más todavía serían las fibras, que es algo que en lo personal pues me gusta mucho más, que son fideicomisos en bienes raíces, tal cual. En México pues está la ley para los fideicomisos, donde te tienen que dar el 95% de las ganancias, y en México pues se ha tenido muy buen rendimiento, tienen buen historial y es bastante sencillo y necesitas muy poco capital para iniciar a invertir en ellos. Entonces, pues esto sería en general 30% acciones de Estados Unidos, 15% economías desarrolladas, 5% economías emergentes, 15% bonos del tesoro o CETES, el otro 15% en UDIBonos sería aquí en México, o bonos respaldados contra la inflación, y 20% en inmuebles. Sencillo. Ok. Y pues bueno, tomamos únicamente en consideración estas estrategias, que hay muchísimas, de hecho... Y de hecho hay muchas que a mi parecer están bien tontas. Sí, hay muchas que no tienen caso ni siquiera analizarlas. Pero bueno, para alguien que no sabe y que no tiene conocimiento, pues podría considerar alguna de estas. Por ejemplo, vi en algunos puntos que sí consideraron el análisis técnico. Para quien no sepa, el análisis técnico es el saber analizar una gráfica de precio y tiempo, que pueden visualizar gráficas en TradingView. Es una buena plataforma, cualquier activo lo pueden encontrar ahí. Pero realmente no lo recomiendo siempre, porque todo su análisis o que toda su decisión de inversión se basa en el análisis técnico. Si no saben realmente sobre ello, o sea, si saben de ello ya ni siquiera les interesa esta información. Si no tienen el conocimiento,
Incluso teniendo... Bueno, pero aún así no lo considero, porque aunque sepas hacer análisis técnico, también hay que tomar en cuenta las fundamentales y en el momento en el que inviertes y, en la generalidad. Sí, en general tienes que ver muchas cosas del activo en el cual vas a invertir, aparte de ya tener tu análisis técnico de ese activo. Entonces, creo que podríamos decir que no recomendamos ninguna de estas estrategias. No es una recomendación financiera, no somos asesores, pero pues es meramente informativo para que pues tengan el dato. Si quieren replicarlo, sería una buena forma de tomarlas en cuenta para iniciar ustedes a tomar decisiones. A lo mejor si ya pasaron de CETES y ya quieren ir a algo más, pues sería una forma bastante segura. O sea, estas estrategias que expusimos, claramente dijimos cuál no, pero pues sería una forma segura de que ustedes tomen esta decisión para iniciar a elevar su nivel como inversionistas. Creo que les daría bastante buen resultado. Y en dado caso que no les que consideren que no les funciona o que de pronto quieran cambiar de opinión, pues no les afectaría tanto. Pues por ejemplo pueden utilizar alguna de estas. Bueno, el dollar cost averaging, que fue de la que yo mencioné, no la pueden mezclar con otra. Sí, pero esta no te puede funcionar con análisis técnico. Por ejemplo, si claro inviertes en alguna, por ejemplo, esta de mercados emergentes que mencionas, o la estrategia de Ray Dalio, si te apoyas tanto en análisis fundamental con análisis técnico y tratas de replicar esa estrategia, creo que puedes tener estas dos estrategias que yo dije se basan en el dollar cost averaging. O sea, estar invirtiendo de manera constante. Estas dos, olvidé decir eso, pero la idea de estas es que constantemente estés tú promediando también dependiendo cómo vaya subiendo. A lo mejor sube mucho el precio de las acciones en Estados Unidos y baja el de las economías desarrolladas, pues tú tienes que promediar invirtiendo cada mes. Este mes pues bajó, para promediar le voy a meter a esta parte y así, pero siempre usas la promediación para mantener estos porcentajes. Ok, entonces antes de eso tendrías que ver el ciclo del mercado, ¿no? Ver en qué ciclo se encuentra el mercado, o así te lo avientas. No, pues es en el momento. Lo que menos importa es el precio. Tienes que seguirlo. Todo el año se te viene para abajo el mercado. Sigues porque es a largo plazo. A largo plazo, ok. Así es. De acuerdo. Entonces creo que pues esas serían unas cuantas estrategias de inversión. Obviamente hay muchísimas. Ustedes también pueden aprender análisis técnico, que es una buena recomendación. Obviamente no basen toda su inversión en análisis técnico, ni mucho ni menos, tampoco en 100% análisis fundamental, ni 100% análisis técnico. Sí, hay que saber un poco de todo. Sí, exacto. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a la larga, pues, a lo mejor tanto te puede brindar buenas ganancias, pero también te puede afectar. Así son las finanzas. Hay que darle un poco de todo. Como saben, aquí en este canal, pues lo que queremos no es decirles inviertan en esto o en esto otro, sino ayudarles a generar un criterio personal, formar inversionistas que puedan hacer sus propias decisiones de forma muy coherente, pero también bastante personal. Así es. Por eso no le recomendamos ningún activo, sino invierte en deuda, invierte en acciones, pero no les dijimos que acciones ni tampoco ustedes lo pueden elegir. Entonces yo creo que con eso podemos cerrar. Yo creo que cualquier duda, cualquier comentario, incluso si quieren que analicemos alguna otra estrategia o ustedes tienen conocimiento de alguna otra que les gustaría que compartir de nuestro punto de vista, ahora sí que más allá de lo que dicen, bueno, te genera rendimiento, sí, pero también hay que ver los contras, ¿no? Pueden dejárnoslo ahí, cualquier comentario, cualquier sugerencia. También. Suscríbanse, suscríbanse al video. Dejen los comentarios y pues síganos en las redes. Y denle like al video. Nos vemos en la próxima.